Buenos días con todos, jóvenes. Vamos a ir realizando nuestro cuestionario de ciudadanía. Vamos con la primera pregunta. Enuncie en qué se basan las demandas indígenas en el tiempo de la colonia. Ayúdeme, María. Un momento, dice. Claro, vamos, no hay problema. Vamos sacando nuestros apuntes. Vamos buscando en dónde puede encontrar la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Ahí es donde específicamente estuvimos tratando esta temática. ¿Listo? ¿Alguna idea? ¿Alguien más que encontró tal vez? ¿En qué se basan las demandas indígenas de la época colonial? Dicen puede ser la eliminación del maltrato. La eliminación del maltrato, sí, muy bien. Las demandas indígenas de la época colonial, principalmente, lo que pedían era un mejor trato de parte de los conquistadores. Sin embargo, toda muestra de descontento, rebeldía, fue altamente reprimida en la época colonial. O sea, que no hubo mayor levantamiento, unos pocos que veremos el próximo año. Pero en general, lo que se pedía es principalmente un mejor trato por parte de los conquistadores. ¿Dónde se retrató mayormente esto? Y aquí no se olviden recordar a Felipe Guamán Poma de Ayala. Él retrató en su nueva crónica y buen gobierno un libro que principalmente recogía los maltratos que sufrían la población indígena y pensaba llevarlo al rey de España. Este es uno de los elementos claros de las demandas indígenas en el tiempo de la época colonial. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya saben dónde está esto? ¿Sí? Ya pueden entonces irlo complementando. Lo importante es que vayan revisando. Entonces, tal vez en este momento no van a ir completando el cuestionario, pero sí pueden ir subrayando. Aquí está la primera pregunta, aquí está la segunda, y si lo van completando es mucho mejor. Vamos con la siguiente. Explique cuál ha sido la demanda de los pueblos afroecuatorianos. No es la misma demanda que los pueblos indígenas. ¿Cuál ha sido esta? Eliminación de la discriminación. La eliminación de la discriminación. Recordemos que los pueblos afro llegaron principalmente al Ecuador con illescas y también con la llegada de este grupo desde Nicaragua. Estos dos grupos son los que principalmente fueron libres, pero siempre existió la discriminación. Lo que los pueblos afroecuatorianos han pedido siempre es la eliminación de la discriminación. Vamos con el siguiente. A lo largo de la historia, las demandas sociales se concretaron en algunas normas y leyes. ¿Cuáles fueron estas? ¿Y en qué época se dieron? Vamos viendo. ¿Cuáles fueron estas demandas?
Las demandas sociales se fueron concretando en algunas normas, leyes. ¿Cuáles serían estas normas y leyes? Recordemos un poco lo de las normas, leyes que fueron plasmándose realmente. Ideas, opiniones. No se olvide, uno de los elementos muy claros en nuestro país es la Constitución de 2008. La Constitución de 2008 y de 1998 son dos constituciones que plasmaron las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades principalmente. Podemos también complementar esta perspectiva a través del Código del Trabajo y Ley de Comunas de 1938. También es otra demanda que se plasmó en una normativa. Recuerden, estamos todavía en el tema de evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Esas son principalmente, y la de 1964, que expendió la Junta Militar la reforma agraria. Entonces, 1938, Código del Trabajo, 64, la reforma agraria, 2008 y 1998, las dos constituciones que recogen los dos elementos puntuales ya de todo el proceso para la inclusión. ¿Alguna pregunta sobre esta pregunta o literal número 3? Claro, ¿ya encontraron dónde está? Pregunta. Dicen que era después de la reforma agraria. Después de la reforma agraria, Constitución 1998 y Constitución 2008, la del 98 reconoce a las nacionalidades y a los pueblos, y la del 2008 ya nos reconoce como un Estado plurinacional y multiétnico. Las dos constituciones son importantes, van unidas. Pregunta. Gracias, Lisa. Ya. Explique cuándo y por qué se dio el primer levantamiento indígena en el Ecuador. Ayúdeme, señor Granizo. ¿Cuándo y por qué? ¿Qué pregunta estamos? 4. Explique cuándo y por qué se dio el levantamiento indígena en el Ecuador. Fue en 1990, ¿Y por qué razón? para frenar para frenar lo que, ¿cómo se dice? ¿Para frenar qué? ¿Qué será? ¿Quién le ayuda al compañero? ¿Para qué? ¿O cuál fue el principal motor del levantamiento indígena? No es exactamente el mismo que el de la época colonial. ¿Alguien? Demandar tierras para su pueblo. En parte sí, pero hay otro proceso más importante, porque recuerden, y usted anotó, reforma agraria, ¿qué significa? Que le vamos a dar a los grupos de personas, sobre todo a los indígenas, la tierra que les pertenece. Esa es una reforma agraria, la tierra para quien la pertenece, para quien la ha trabajado, mejor dicho. Pero hay una demanda más en 1990, que solo la tierra. ¿Alguien recuerda? ¿Por qué el levantamiento indígena de 1990? ¿Ideas, opiniones? Vamos buscando. ¿Qué será? ¿Por qué
se dio el levantamiento indígena de 1990? La idea que tengan, vamos a ir a ver si nos vamos complementando las ideas que tienen sus compañeros. Natalia, ¿por qué se dio? También podría ser por la valoración indígena cultural. Por ahí más o menos va esta valoración de los pueblos indígenas, pero ¿en qué sentido? Lo que querían era el reconocimiento, por un lado, pero sobre todo la participación activa en la toma de decisiones. Es decir, por lo cual se dio el levantamiento indígena de 1990, era para ser reconocidos como actores políticos del Ecuador. Esa era una de las demandas más importantes. No se olvide, el levantamiento indígena realmente exigía el reconocimiento como actores políticos importantes en el escenario nacional. Ya no solo reconocerles, sino que participen de la toma de decisiones. Es el reconocimiento de toda su trayectoria, pero además es la participación activa de estos grupos. Por eso se da el levantamiento indígena. ¿Alguien alguna duda? ¿Pregunta? Vamos con la siguiente parte. Explique a qué se refiere la soberanía del pueblo. ¿Qué es la soberanía del pueblo? ¿Qué significa que el poder lo tenga el pueblo? Es la autoridad ejercida por el pueblo que hace vida en un territorio determinado, expresada a través del voto con el que se toman decisiones de interés público y se eligen a los representantes del gobierno. Bueno, es la posibilidad de que el pueblo determine a quién le va o quién le va a guiar. Vamos a puntualizarlo complementariamente. Lo que dice el compañero está muy bien, pero sobre todo la soberanía popular es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente. Complementario a lo que nos dijo Andrés, ¿sí? No es en vez de, es complementario a lo que nos dijo el compañero. Entonces, la soberanía popular que se ejerce a través del voto, que es el poder que tiene el pueblo para, sobre todo, determinar su propio proceder. Es decir, si yo voy a elegir a un gobernante, el gobernante no es solo para que sea nombrado en una de sus funciones, sino que principalmente va a tomar las decisiones para el bienestar de todos. ¿Qué es el republicanismo? Los principios del republicanismo. Ya llegamos propiamente al republicanismo y vamos con los principios del republicanismo. ¿Qué es propiamente el republicanismo? ¿Qué se entiende por republicanismo? Viene de dos palabras latinas, república, res, pública. Desde ahí vamos a iniciar nuestro análisis. La cosa del pueblo. ¿Qué es propiamente el republicanismo? Republicanismo. Una corriente del pensamiento que estudia la República.
una corriente, una corriente del pensamiento que estudia las repúblicas. Las repúblicas. Bueno, viene propiamente de esta palabra república, que en latín es res publica, que fue el periodo desde el 509 al 27 a.C. en la antigua Roma, y que propulsó la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Dentro del pensamiento republicano, propiamente el reconocimiento de las personas, del patriotismo, la preeminencia de lo público sobre lo privado, son las características propias o principios. Nuevamente repito, ¿dónde está esto de los principios del republicanismo? Cuando nosotros hablábamos de principios y características, los principios son guías filosóficas que estructuran una corriente de pensamiento y son el reconocimiento de las personas como ciudadanos, el patriotismo como valor supremo, la preeminencia de lo público sobre lo privado, el bien común, el valor de las leyes como regulador de la sociedad. Todos estos, acuérdense, pusimos algunos literales, esos son los principios del republicanismo. No se olviden que desde la implementación ya en general del republicanismo, ¿sobre quién recae la soberanía? Es directamente sobre el pueblo. ¿Quién tiene el poder de la toma de decisiones? El pueblo. Por lo tanto, en las repúblicas, esa cosa pública le pertenece a todo el pueblo. Explique, complementando en un mapa conceptual, las formas de organización del republicanismo. ¿A qué me refiero? Específicamente para que ustedes puedan tenerlo. Vamos a ver con Smarart. Me refiero a lo siguiente. Formas de organización, usted hace un mapa conceptual o un mapa mental, lo que dice, formas de organización de la república. Aquí me refiero específicamente al centralismo, al federalismo y al confederalismo. Lo que usted debe hacer es complementar este cuadro, explicando qué es cada cosa. ¿Qué era el centralismo? Es un sistema de organización estatal en la que las decisiones, proyectos de nación y la demarcación de políticas de tipo económico, social o cultural provienen de un centro o gobierno central. Ya, pongámoslo sencillamente. El Ecuador es centralista porque principalmente quien toma las decisiones es el gobierno central. Es decir, todo el presidente, vicepresidente, todo el aparato central, los ministerios y demás. No hay la toma de decisiones fuera del gobierno central. Federalismo. ¿Qué era el federalismo? Federalismo. María, ya encontró. Cuénteme. Sí, es un modelo de Estado en el que el poder político se divide entre una autoridad nacional y distintas unidades locales autónomas llamadas provincias. Provincias, regiones o estados. ¿Quién representa mayormente al federalismo en los Estados Unidos? Cada uno de los estados es independiente de la toma de decisiones particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, comparando centralismo con federalismo. Una ley, digamos, la ley de la eutanasia, por ejemplo, ¿ya? Para que se apruebe en el Ecuador, debe ir al gobierno central, debe pasar por la asamblea.
En cambio, en los Estados Unidos, cada estado determina qué ley se aprueba y qué no. Todas tienen una autoridad nacional, un mismo presidente, pero pueden determinar qué leyes toman y qué no. En cambio, aquí las provincias deben, en leyes generales, partir de los criterios del gobierno central. En cambio, el confederalismo es una alianza entre países independientes autónomos que se unen por temas específicos de interés común. Ejemplo, la Unión Europea. Se unieron y tienen normativas conjuntas, por ejemplo, la libre circulación, una misma moneda y demás elementos. ¿Alguna pregunta con esto? No se olvide sobre todo ubicar. Explique la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Sencillo. Misión de las Fuerzas Armadas. Dígalo, dígalo. Su misión es conservar la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. Ya. Mucho más sencillo. Defensa de la soberanía y la integridad territorial. ¿Sí? La defensa de la soberanía es la misión más importante. En cambio, la Policía Nacional tiene por misión la defensa interna y la protección del orden público, y la creación fue en 1938. El jefe máximo de la Policía Nacional es el presidente. Andrés. ¿No? Listo. No, Ok. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Algo no está claro? Explique qué es la burocracia. La vamos a sintetizar a la burocracia de una forma sencilla. La burocracia es un sistema de organización de instituciones caracterizado por seguir normas y procedimientos para alcanzar un objetivo concreto. Poniéndolo de otra forma y complementariamente a lo que acabo de decir, es un grupo de trámites que se deben seguir para alcanzar un objetivo. Entonces, yo quiero sacar tal vez mi cédula, y para sacar la cédula tengo que tener una serie de elementos previos. Todo eso es burocracia. Todo el proceso que me permite a mí sacar la cédula se llama burocracia, o cualquier ámbito. No solo, eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, es un sistema de organización de una institución caracterizado por seguir normas y procedimientos para alcanzar un objetivo. Bien, la siguiente clase vamos a complementar estas ideas que vemos aquí. No se olviden avisarme que llegamos hasta la 10. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que haya quedado? Bien, jóvenes, con eso terminamos.